Buenas, buenas, ¿cómo están? Vamos a iniciar con la tercera clase de esta cátedra de RCP en este ciclo 2020. Y para iniciar, vamos a arrancar con un resumen de lo que aprendimos, ¿sí? Es fundamental que las dos clases previas las hayan visto, las hayan comprendido. No tenemos en este formato de clase la posibilidad de que cuando inicia la clase siguiente yo les pregunte en el aula qué vimos la clase pasada y preguntarle a cada uno o a alguno si se acuerdan qué es tal o cual cosa. En este formato que tenemos ahora tienen ustedes la posibilidad y la ventaja de que la clase la pueden ver cuantas veces quieran, porque está subida en YouTube, así que no es un problema faltar a clase porque la clase la tienen ahí y la pueden ver cuantas veces la necesiten ver para aprender lo que se da en la misma. ¿Sí? Así que en resumen, no voy a ponerme a hablar de lo que dice cada uno de los puntitos de los ítems, sino que es para que ustedes hagan una ayuda a memoria y a medida que vamos haciendo las preguntitas o nombrando los ítems, a ustedes les tiene que sonar, ¿sí? Ustedes tienen que saber de qué estamos hablando. Vimos qué es la RCP, hasta cuándo se realiza, ¿sí? En la primera clase, el concepto de RCP, hasta cuándo nos deteníamos en el caso de tener que hacer una maniobra de RCP con una víctima. Vimos la diferencia entre signo y síntoma, avanzamos sobre los 4 signos vitales, de los mismos vimos su concepto, sus valores normales, qué posibles trastornos. Empezamos a entender cómo se evalúa el pulso, cómo se evalúa la respiración. Después hablamos directamente del problema fundamental de esto, que es el paro cardiorrespiratorio, cuáles son las causas, qué sucede en el corazón, si es asistolia, si es fibrilación ventricular. En la segunda clase ya iniciamos con los conceptos de muerte, recuerden muerte clínica, muerte real, para poder iniciar con los contenidos que tienen que ver con la posible solución a estos problemas, que es la cadena de sobrevida como inicio para pasar luego a los protocolos de RCP. ¿Sí? La clase pasada, la segunda clase, hablamos puntualmente del protocolo de solo compresiones y vimos cómo se efectúan las maniobras en determinadas edades, ¿sí? En un adulto, en un lactante o en un niño. Ese es el resumen, ¿sí? Hasta acá tenemos que ir con todo esto aprendido. No tenemos que esperar a que llegue un parcial para ir a los apuntes o ir a ver todas las clases juntas. Esto lo tienen que aprender, ¿sí? Como les digo siempre, son contenidos que les van a servir a ustedes para salvar vidas, ni más ni menos que eso. Ustedes se están formando para salvar gente. Hasta incluso pueden llegar a salvar a algún animal con RCP. Hay casos en donde se le ha hecho RCP a un perro o a un gato y han salido con vida. Así que son contenidos mucho más amplios de lo que hoy ustedes están pudiendo imaginar. Se están entrando en un mundo en el cual los contenidos tienen muchísimo peso en relación a la vida o la muerte, ¿sí? Así que les pido que lo tomen con ese compromiso. El tema que nos trae la tercera clase va a ser directamente sobre lo respiratorio, pero sobre un problema, ¿sí? Vamos a hablar de asfixiología, extraído del doctor Diego Besada, de su libro Reanimación Cardiopulmonar Básica, que lo tienen dentro del material que les pasé en PDF, algunos capítulos del libro, justamente asfixiología está. Vamos a ver primero el concepto de asfixia, ¿sí? Que Diego define como alteración o interrupción significativa de la función respiratoria que da lugar a hipoxia o anoxia por interferencia en el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en cualquier lugar del sistema respiratorio y que puede ser reversible o no. Vamos a desglosar un poquito esto, ¿sí? Dice alteración o interrupción, o sea, algo está pasando, se interrumpió, no está normal la respiración, ¿sí? La función respiratoria, algo está pasando con la función respiratoria de esa persona, de esa víctima, que da lugar a hipoxia o anoxia. Uy, dos palabras nuevas, ahora vamos a ver de qué se tratan para que las sigan escribiendo en ese pequeño diccionario que les pedí que confeccionen. ¿Por qué? Porque hay una interferencia en el intercambio de oxígeno y dióxido,
¿sí? Hay una interferencia, entonces la respiración no se está dando bien. Y que, como dice ahí, se puede dar en cualquier lugar del sistema respiratorio, en cualquier lugar, ¿sí? En las vías aéreas superiores o dentro de los pulmones. En cualquier lugar se puede llegar a alterar o interrumpir la respiración. Y lo último que a nosotros nos da la posibilidad de saber que se puede actuar es que puede ser reversible o no. ¿Sí? Hay cuadros que van a ser los más graves que no son reversibles, pero la asfixia por lo general, si es tratada a tiempo, puede ser reversible. Y ahora van a entender por qué. En principio vamos a seguir con estos nuevos conceptos. Fíjense que yo siempre les hablo de los prefijos, ¿sí? La palabra hipoxia no es lo mismo que anoxia y se suele confundir el significado de las dos. Hipoxia tiene el prefijo hipo, es la disminución significativa del oxígeno en sangre, ¿sí? Si yo hablo de disminución significativa, no estoy hablando de ausencia total. Para definir ausencia total de oxígeno en sangre, vamos a hablar de anoxia, que tiene el prefijo A. A, como ya vimos en asistolia, es ausencia, ¿sí? Ausencia de actividad eléctrica en el corazón era asistolia, anoxia es ausencia total del oxígeno en sangre. Tienen que diferenciar muy bien esas dos palabras que las vamos a ver durante todo el año, las vamos a escuchar y las vamos a utilizar, es parte de nuestro lenguaje técnico. Las vamos a clasificar a las asfixias, vamos a entender cómo se pueden dar, vamos a entender cada una de ellas de qué se trata, ¿sí? Y ahí nos va a dar la pauta si es posible actuar ante alguna o no. Bien, las clasificamos en tres grupos: las asfixias por causas físicas, las asfixias por causas mecánicas, por causas químicas, y las asfixias por causas internas. Las asfixias por causas físicas se dividen también en dos grupos, y ahí estaba mi confusión de recién, porque por un lado están las físicas mecánicas, ¿sí? Causas físicas mecánicas, que a su vez se dividen en A y B. ¿Sí? Esto en el material lo tienen como un cuadrito, tal vez sea más simple de ver, acá yo no podía hacer un cuadrito en las diapositivas, si estuviésemos en el pizarrón lo hubiese hecho, pero acá vamos a ir diapositiva por diapositiva. Primero vamos a hablar entonces de las físicas mecánicas, donde unas se denominan por obstrucción, ¿sí? Hay algo que obstruye, como puede ser la inmersión o la sumersión, o un cuerpo extraño en la vía aérea, que nosotros, como lenguaje técnico, vamos a denominar OBASE, ¿sí? Abajo en el dibujito pueden ver las siglas. Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño significa cada una de esas letras. También denominado en el corriente atragantamiento, ¿sí? Cuando una persona se atraganta justamente en ese lugar donde veíamos la clase pasada que yo les decía que era la zona de conflicto, cuando la epiglotis no llegaba a funcionar a tiempo, ¿sí? Ahí una persona se puede llegar a obstruir y estamos en un problema que es solucionable, ¿sí? Ahí estamos hablando de una asfixia reversible. Inmersión y sumersión es la que más nos convoca como guardavidas, ¿sí? Porque es donde vamos a trabajar nosotros, en el agua. Una víctima inmersa, una víctima sumersa o sumergida va a ser un problema de nuestra profesión puntualmente. Una víctima que está en inmersión, para, digamos, desglosar un poquito los dos términos, una inmersión es una persona que está con las vías aéreas abajo del agua, ¿sí? ¿Cuándo se puede dar? Esto se da mucho en los chiquitos más chiquititos que suelen ir a buscar un juguete que se cayó adentro de un balde o dentro de una maceta que está con agua, ¿sí? En un patio en donde se les ocurra o dentro de una bañera y se meten de cabeza, ¿sí? Les puede quedar la cabecita abajo del agua y no pueden salir. Hay casos, ¿sí? Donde esos nenes mueren por asfixia física mecánica, por obstrucción, ¿sí? De este caso de inmersión. Y una víctima sumergida es una víctima que está completamente abajo del agua, como nos puede suceder a nosotros en un balneario o en una pileta. Tener que ir a buscar a una víctima, hacer un rescate de alguien que se nos fondea, que se nos va abajo del agua. Para la maniobra, para el cuerpo extraño de vía aérea o base, vamos a aprender a hacer la maniobra de Heimlich dentro de algunas clases.
La otra es por compresión. ¿Sí? La física mecánica por compresión ya tiene que ver con estrangulación, ahorcamiento, aplastamiento, enterramiento, confinamiento y en el caso de los recién nacidos, por el cordón umbilical. ¿Sí? Saben que pasa mucho eso también, cada vez pasa menos por suerte, pero bueno. Estrangulación y ahorcamiento, todos saben lo que es. El aplastamiento, imagínense en un derrumbe una viga, ¿sí? Una viga que cae sobre el pecho de una persona que se encuentra con vida, pero esa viga tiene tal peso que no le va a permitir que su tórax se expanda, por lo tanto no va a ingresar aire, ¿sí? Va a estar asfixiándose porque no puede respirar porque tiene algo encima, se está aplastando. Enterramiento entiéndase como algo similar, pero una persona que está bajo arena, bajo tierra, bajo nieve, en una especie de avalancha, ¿sí? Una persona que queda abajo de alguna especie de material enterrado va a estar asfixiándose porque no puede respirar por aplastamiento, ¿sí? Y porque no tiene manera de ingresar aire debajo de lo que lo tapa. El confinamiento, imagínense una situación donde un nene o una persona se cae en un pozo, en un agujero, que ha pasado, hay casos, de hecho hay películas, se cae en un agujero tan finito que queda atrapado abajo, ¿sí? También se le complica o se le dificulta la expansión del tórax para poder ingresar aire. Incluso también se puede dar que en un espacio confinado, que vendría a ser un espacio muy diminuto para la persona que se encuentra ahí, el aire se pueda descomponer y ya vamos a estar hablando de otra causa. Como dijimos recién en las generales, se puede hablar también de una química, pero ya vamos a entrar en eso en un ratito. Entonces dijimos que las causas físicas se van a dividir en causas físicas mecánicas y en causas físicas eléctricas, ¿sí? A su vez las físicas eléctricas se van a dividir en dos también: las atmosféricas o naturales y las domésticas. Dentro de las atmosféricas o naturales vamos a hablar de los rayos, ¿sí? O de los animales, como por ejemplo las anguilas. No es un caso muy común, sí, se suele dar, sí hay casos por ahí registrados en el Amazonas, pero no es un caso muy común para nuestro contexto. Sí, los rayos, cada vez son más naturales las tormentas eléctricas en el verano. Hay situaciones y casos y videos muy claros de rayos que han caído en playas con víctimas, ¿sí? Un rayo puede causar una asfixia al alcanzar a una persona, ¿sí? En cambio, las domésticas son las que se producen en el ámbito del hogar o del trabajo, en donde estemos bajo un techo o dentro de cuatro paredes, que tengamos enchufes, ¿sí? Una mala maniobra, un cortocircuito, alguna situación anómala dentro de ese lugar puede llegar a generar que una persona se electrocute, ¿bien? Y padezca una asfixia que en realidad va a ser un trastorno mucho más generalizado, ¿sí? Esa corriente que va a ingresar al cuerpo de esa persona va a producir un montón de quemaduras internas también, pero va a dañar el sistema respiratorio a la par que el sistema nervioso también. Por lo tanto, se puede llegar a producir una asfixia. Entonces, causas físicas se dividen en mecánicas y en mecánicas y eléctricas. Y acá en este caso estamos viendo las eléctricas, que se dividen en A y B, atmosféricas o naturales, y domésticas. Si quieren, ustedes hagan el cuadrito que se encuentra en el material, así lo tienen en los apuntes. Por otro lado tenemos las causas químicas. Las causas químicas se van a dividir en tres. La primera la vamos a llamar descomposición del aire atmosférico. ¿A qué le llamamos descomposición del aire atmosférico? Ejemplo, dice falta de ventilación. También se puede dar en grandes alturas y bajas temperaturas. Falta de ventilación es muy sencillo de comprender, ¿sí? Todos saben que inspiramos aire para poder incorporar oxígeno y expiramos aire con muchos gases, pero principalmente para poder deshacernos del dióxido de carbono. Cuando nosotros estamos, o cualquier persona está en un lugar encerrado, sin ventilación, ¿sí? Imagínense, qué sé yo, una situación adentro de un ascensor, o una persona que queda encerrada dentro de un armario, ¿sí? Como un caso así extremo. Ese lugar encerrado, ese lugar donde no va a tener ningún tipo de ventilación, va a empezar a contaminarse por el mismo dióxido de carbono que va a estar descomponiendo
el aire atmosférico de ese lugar, ¿sí? Imagínense, como les dije, ahí dentro del armario, el poco oxígeno que va a ir quedando a medida que pasa el tiempo va a ir pasando a transformarse en mayor cantidad de dióxido de carbono, y esa descomposición va a hacer que la persona no pueda respirar el aire que necesita, entonces va a posiblemente padecer una asfixia. ¿Por qué? Por una causa química, ¿sí? Se va a estar en cierta manera envenenando con su propio aire. Esto también pasa a grandes alturas donde la concentración de oxígeno es mucho menor, ¿sí?, que la que tenemos al nivel del mar. Grandes alturas hablamos de personas que hacen andinismo. Las bajas temperaturas pueden llegar a congelar también parte de la vía aérea. Así que esto es un tema también que se puede llegar a dar en estos casos donde las personas escalan y se van tan alto. En el segundo caso hablamos de mezcla del aire con gases tóxicos. Acá el caso más común es el monóxido de carbono, ¿sí? Esa famosa hornalla que está quemando mal, que la dejamos encendida. Otros gases también se pueden dar, pero vamos al caso más común, que es el monóxido, donde esa persona se acostó a dormir y no se despertó nunca más. El ambiente sin ventilación y un calefactor que está quemando mal, o algún tipo de artefacto del hogar que implica el uso del monóxido de carbono, de la salida del monóxido de carbono como combustión, va a hacer que esa persona se intoxique con ese gas tóxico y se va a morir, se va a asfixiar, de forma tal que no se va a dar ni cuenta, obviamente jamás se va a despertar, ¿sí? Es una muerte muy común en lugares donde las condiciones de vida son precarias. Es algo que hay que tener recaudo nosotros mismos también. Está la típica de cuando hace frío uno prende la hornalla y no es tan bueno hacer eso, ¿sí? Para eso está el calefactor. O el horno, ¿sí? También se complica con situaciones donde el horno queda prendido. La tercera clasificación es el envenenamiento o las intoxicaciones. Y acá entran enfermedades como el botulismo, como el tétanos, o las altas concentraciones de psicofármacos, más comúnmente denominados sobredosis de drogas, ¿sí? Hay personas que deciden quitarse la vida con muchas pastillas, o se pasan de drogas en una situación, no sé, en una situación de descontrol, pueden llegar a padecer una asfixia y que les determine la muerte, ¿sí? No son situaciones fáciles de resolver, porque ya estamos hablando de un organismo que está intoxicado, ¿sí? Es un organismo que está envenenándose y no es fácil revertirlo. Hasta ahí entonces esas son las químicas. Vamos con las físicas, pasamos por las químicas y por último nos quedan las causas internas, que también se las puede denominar patológicas. Y estas las vamos a dividir en dos. Las asfixias por afección pulmonar, donde se pueden dar algunas situaciones particulares dentro del pulmón, como el enfisema, como el asma bronquial, o el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que incluso lo podemos llegar a ver en un ahogamiento, a este síndrome, pero acá estamos hablando de situaciones patológicas, ¿sí? Cuando la situación se da directamente en el pulmón por algún tipo de enfermedad, por algún tipo de patología, vamos a estar hablando de ese caso A. O en el caso B, las asfixias se van a dar por parálisis de los músculos respiratorios. Todos saben que para respirar necesitamos músculos, ¿sí? El principal músculo respiratorio es el diafragma, que está por debajo de los pulmones, que divide el tórax del abdomen. También hay otros músculos que son accesorios para la respiración, como los intercostales y otros más que van a ver bien con Fabián. Hay enfermedades como la poliomielitis que inmovilizan estos músculos respiratorios, los paralizan, ¿sí? Entonces la persona padece asfixia porque no puede respirar por una enfermedad. O una convulsión también nos puede llevar a una asfixia. La convulsión, se habla muchas veces del mito de que se traga la lengua. La situación real es que esa lengua está sufriendo contracciones muy bruscas, igual que todos los músculos del cuerpo, ¿sí? Esa convulsión hace que los músculos se contraigan con mucha fuerza y esa lengua puede llegar a contraerse hacia la zona de la faringe donde tendría que pasar el aire. Por lo tanto, puede llegar a producirse una asfixia por ese tipo de situación. Ahí estamos hablando entonces en estos dos ejemplos de las causas internas o patológicas. Definido ya el concepto de asfixia y clasificadas
las mismas, tenemos que pasar algo que es muy, muy importante entender, que es el paso a paso, es qué es lo que va pasando en esa víctima a medida que transcurre el tiempo desde que esa asfixia inició, ¿sí? En la mayoría de los casos que vimos recién, algunos son de muerte más repentina o más brusca, pero en el general de las situaciones, y si quieren nos vamos a enfocar directamente en el ahogamiento, que es un tema del segundo cuatrimestre, pero ya lo vamos a empezar a entender porque el ahogamiento, por sumersión o inmersión, es una asfixia, como recién vimos. Tenemos que entender el paso a paso. ¿Qué es lo que se va a dar en ese organismo de esa víctima a medida que va transcurriendo el tiempo? En principio lo que pasa es que esa víctima intenta hacer una apnea, ¿sí? Apnea, dijimos otra vez prefijo A, es ausencia total de respiración. Esa víctima intenta interrumpir sus movimientos respiratorios, pero no puede hacerlo por un tiempo mayor a 1 minuto. Va a ser 1 minuto lo que aproximadamente esa persona pueda retener su respiración para evitar el daño que le puede llegar a causar el agua, que le puede llegar a causar el gas tóxico, ¿sí? De lo que vimos recién. Intenta hacer una apnea para defenderse. Es una apnea voluntaria de defensa. Se rompe esa barrera, esa defensa no puede seguirse realizando. Y el segundo paso, la segunda situación que se da, son inspiraciones violentas y desordenadas, que ya no son voluntarias, ¿sí? Son totalmente involuntarias. El organismo pide a gritos, dame aire, ¿sí? Y va a inspirar, o sea, va a aspirar lo que sea. Si está abajo del agua, va a ser ese el momento en el cual esa víctima aspire agua, porque el organismo, por una cuestión refleja, lo está necesitando. Va a intentar inspirar lo que sea, lo que tenga, y si el agente es nocivo, lógicamente va a estar la complicación. Entonces las inspiraciones violentas y desordenadas van a ser el segundo paso de este síndrome. El tercer paso va a estar dado por movimientos respiratorios profundos y breves, ¿sí? Esas inspiraciones violentas ya cesaron, el organismo está empezando a entrar en estado de inconsciencia, todavía está consciente, ahora hablamos de eso, pero los movimientos van a ser profundos y breves, por lo tanto se puede dar, en la mayoría de los casos, que ingrese agua hasta los pulmones. Esto ya lo vamos a ver directamente en ahogamiento, ¿sí? Pero yo es para que se vayan imaginando la situación. El cuarto paso en este proceso es el paro respiratorio. Y lean bien ahí, paro respiratorio. No estamos hablando de cardiorrespiratorio, ¿sí? Estamos hablando de paro respiratorio. Dice, desde el comienzo de la asfixia hasta el paro respiratorio, la víctima está consciente. O sea, hasta el momento, imagínense toda esa situación abajo del agua, esa víctima está mirando hacia arriba, ¿sí? Viendo la luz que se ve arriba de la superficie, sabe que si no lo rescata a alguien o si no se aferra a algún elemento que flote, va a quedarse ahí abajo. Desde el paro respiratorio pasa a estar inconsciente. Bien, cuando se produce ese paro respiratorio, cuando el sistema respiratorio deja de funcionar por completo, esa víctima entra en estado de inconsciencia. O sea, el paro respiratorio agrava la situación completamente. El paso 5, los músculos presentan convulsiones. Si bien ya está inconsciente esa víctima, ¿sí? Ya está sin posibilidad de respirar, los músculos van a presentar convulsiones totalmente reflejas, totalmente involuntarias. Y en el paso 6, y acá es algo que ustedes tienen que entenderlo perfecto ya desde esta clase, es que a pesar de estar en paro respiratorio, la actividad cardíaca, o sea el corazón, sigue en curso durante unos 3 o 4 minutos más, que es un tiempo relativo, ¿sí? No es lo mismo una persona de 21 años que una persona de 60 años. No es lo mismo una persona que tenga el corazón con alguna patología que una persona sana, ¿sí? Estamos hablando de un tiempo estimado. Entonces es loco esto, ¿no? Estaba en paro respiratorio, pero ahora va a estar en paro cardiorrespiratorio. Se entiende que el corazón siguió funcionando un ratito más para poder distribuir en el cuerpo el poco oxígeno que fue quedando en la sangre, ¿sí? Cuando ese oxígeno se consumió, ese corazón dejó de funcionar bien, ¿sí? Incluso en esos 3 o 4 minutitos no es que el corazón funciona de manera normal, sino que está funcionando de una forma totalmente desprolija, pero que aún le permite el bombeo de sangre. Y es en ese momento donde se comienza a producir la cianosis.
¿sí? Algo que les mencionó Jorge ayer, que les dije que lo iban a ver conmigo. La cianosis va a ser un producto directamente de la asfixia, donde el exceso de dióxido de carbono que esa víctima no puede llegar a liberar mediante la expiración, se va a ir acumulando, y donde más se va a notar es en las mucosas, donde van a empezar a tomar un color medio azulado, ¿sí? En la zona de los labios, en las fosas nasales, en los párpados, ¿sí? Esa cianosis no va a ser la falta de oxígeno, sino la acumulación de dióxido de carbono que esa víctima no puede estar eliminando. Bueno, paso 7, entonces, una vez que pasaron esos minutitos en los cuales el corazón siguió tratando de hacer un milagro, se va a dar el paro cardiorrespiratorio. Si nadie hizo nada, se va a dar el paro cardiorrespiratorio, por lo tanto se detiene el corazón y ahí entramos en cuadro de muerte clínica, que lo vimos la clase pasada, ¿sí? El cuadro de muerte clínica que dijimos que puede llegar a ser reversible. Cuando el tiempo sigue transcurriendo, puede llevar a esa víctima a la anoxia total de los tejidos. O sea, no va a quedar absolutamente nada de oxígeno en todo el cuerpo, en todos los tejidos de esa víctima. Este síndrome ustedes lo tienen que entender perfectamente, siempre es pregunta de parcial, de final, y lo lleva a ustedes a comprender cómo es el proceso. Comprender el proceso les va a dar la herramienta para saber qué es lo que hay que hacer en cada paso después. Vamos a ampliar, obviamente, todo este contenido cuando veamos la unidad de ahogamiento en el segundo cuatrimestre, pero se hace necesario, les puse ahí, ante este tipo de cuadros, entender que algo hay que hacer, ¿sí? Hay que tratar de detener ese proceso. Algo hay que hacer con el paro respiratorio para que no llegue a ser un paro cardiorrespiratorio. Se deben implementar entonces maniobras y herramientas para el manejo de esa vía aérea que está en problemas, ¿sí? Vamos a ver cómo le vamos a ingresar aire a esa víctima, vamos a tratar de darle oxígeno para que siga con vida, ¿sí? Para que no se nos muera, para que no tengamos que usar las maniobras de compresiones. Pero bueno, esto es algo mucho más complejo que, como les puse arriba de esta diapo, que vamos a ver cuando hablemos del ahogamiento puntualmente. Y la diferencia que les puse abajo también es una persona que se capacita en un pequeño curso de RCP y no es profesional de la salud, resolvería con solo compresiones, ¿sí? O sea, esto que les digo antes, de algo hay que hacer con el paro respiratorio, de que hay que utilizar algún tipo de maniobra o herramienta para trabajar en esa vía aérea, una persona que hace un curso de RCP de un día no lo tiene que aprender, porque esto es algo que lleva tiempo, que lleva mucho conocimiento, ¿sí? Y que ustedes, al momento de que el día de mañana vayan a dar una charla a algún lugar, a alguna escuela, a algún club, al barrio, donde sea, tienen que bajar solamente el protocolo de solo compresiones. Bien, siguiendo más o menos con el tema que tiene que ver con lo respiratorio, vamos a terminar esta clase con lo que tiene que ver con los trastornos torácicos, ¿sí? ¿Qué puede pasar en el tórax? Y acá vamos a ver un poquito más de anatomía. Disculpame, Fabián, que me meto un poquito más en esto, o ya lo vas a ampliar bien. Tienen que entender cómo funcionan los pulmones adentro de nuestra caja torácica, ¿sí? Van a tener que tomar apuntes de esto y de todo lo que dijimos recién también, ¿no? Espero que vayan con sus apuntes al día, si no se van a quedar atrás. Ya 3 clases sin comprender les generaría una mochila muy muy grande que después es difícil de remontar, así que vayan al día con todas las materias. La pleura parietal que vemos ahí no es lo mismo que la pleura visceral. Para graficárselas, para que ustedes las puedan imaginar, la pleura parietal, ¿sí? La palabra parietal hace referencia a una pared. ¿Cuál va a ser esa pared? Va a ser la pared interna, ¿sí? Dentro de las costillas. Ustedes en este momento están en su habitación, en el comedor, en algún lugar donde tiene paredes, ¿sí? Esas paredes a su vez tienen un lado externo. Si están en la pieza, la pared da hacia donde están ustedes, pero la parte externa de la pared da hacia el patio, hacia la calle, hacia donde sea. Imagínense el cuerpo suyo, ¿sí? Si ustedes pasan su mano por las costillas, esa pared va a ser la pared de la pieza que da hacia la calle. Ahora, la pared interna, esa pared que da hacia donde ustedes pueden ver, va a ser la pared que está por dentro de las costillas,
¿sí? En esa pared hay una pleura. La pleura va a ser una membrana resbaladiza, cerosa, que va a trabajar de manera tal para que los pulmones puedan expandirse cuando respiramos, ¿sí? Por eso es necesario que haya también una pleura visceral. Las vísceras son los pulmones, todos los órganos que tenemos en nuestro interior son vísceras, ¿sí? En este caso, la pleura visceral del pulmón va a rozarse con la pleura parietal cuando las costillas se expanden, cuando el tórax se expande y cuando vuelve a su posición normal, ¿sí? Durante todo nuestro proceso respiratorio, esas pleuras se están rozando, se mueven entre sí. Por lo tanto, ese espacio que ustedes ven ahí en celeste, que dice cavidad pleural entre la pleura parietal y visceral, vendría a ser un espacio virtual, como dice arriba, comprender el espacio virtual entre las pleuras. Un espacio virtual es un espacio que no existe si uno lo tuviese que ver en concreto, ¿sí? Es un espacio que no es un espacio real, es un espacio virtual, no está existiendo. O sea, el pulmón está pegado a la pared de las costillas internas, la pleura visceral está pegada a la pleura parietal, pero tienen un juego que hace que puedan desplazarse una de la otra, que puedan deslizarse una sobre otra para que los pulmones se puedan mover, ¿sí? No están fijadas una con la otra. Y por debajo vemos el músculo diafragma, que es el que les mencionaba recién. Pero lo más importante acá es que ustedes entiendan el funcionamiento de las pleuras, ¿sí? Porque ¿qué pasa en ese espacio virtual? Cuando ese espacio virtual se convierte en espacio real, es porque está pasando algo. Para que se convierta en espacio real, es porque tiene que ingresar algo dentro del mismo, ¿sí? Entre el pulmón y la pared del tórax, ¿sí? Entre la víscera y la pleura parietal, tiene que encontrarse algo para que no funcione bien el aparato respiratorio. Por si no entendieron, vamos a ampliar en esta diapositiva. Vamos a tener el primero de los trastornos, que son 4. El primero que vamos a ver se denomina hemotórax. Fíjense que ahí les puse el prefijo hemo en rojo, ¿sí? Tórax, obviamente de tórax. Lo que sucede ahí es que el espacio virtual contiene sangre, ¿sí? Por eso el prefijo es hemo. Hemo de hemodinamia, que tiene que ver con sangre. Fíjense en el dibujito que se ve la sangre que sale del pulmón. Esto se puede dar en una lesión, en una puñalada, ejemplo, ¿sí? O en un disparo, donde ese pulmón se perfora, sale sangre y esa sangre se va a alojar fuera del pulmón, pero dentro del tórax, o sea, en el espacio virtual que recién vimos. Pasa a ser real el espacio porque va a contener sangre. El pulmón ya no va a poder trabajar de la manera normal porque tiene algo que lo está obstruyendo, ¿sí? Tiene sangre que no permite que el pulmón se expanda con normalidad. Otra situación es el hidrotórax. Hidrotórax tiene que ver, prefijo hidro, obviamente con agua. El espacio virtual se va a llenar o va a contener en alguna medida agua, ¿sí? Esto se puede dar principalmente por el ahogamiento. Como decíamos hace un ratito, dentro del síndrome del asfixiado, en el ahogamiento ese agua va a poder ingresar en algunas situaciones, en otras no, ya vamos a entender por qué. Va a ingresar el agua y va a salir de los pulmones porque los va a colapsar, ¿sí? Los pulmones se van a colapsar y fíjense ahí en la radiografía cómo se ve. Ustedes saben bien cómo es una radiografía común. El pulmón se tiene que ver casi en su totalidad negro, ¿sí? Acá se ve del lado izquierdo de la pantalla todo blanco porque no hay espacio, ¿sí? Se llenó de agua y se complicó la situación respiratoria ahí de una manera tremenda, ¿sí? Cuando ingresa agua entonces en el espacio virtual, estamos hablando, disculpen, justo estaba tomando agua, estamos hablando del hidrotórax. Otra situación es el neumotórax. El prefijo neumo tiene que ver con aire, ¿sí? El espacio virtual pasa a contener aire. También se puede dar por una puñalada, ¿sí? Se puede dar por una puñalada cuando ese pulmón se pincha, pierde aire y ese aire se aloja en el espacio virtual y el pulmón se empieza a desinflar. Ven ahí en el gráfico cómo el pulmón derecho de la víctima, izquierda de nuestra pantalla, se achica. Obviamente va a dejar de funcionar,
¿sí? Va a funcionar muy disminuidamente porque no va a tener la posibilidad de llenarse de aire, porque está pinchado. Y ese aire que salió del pulmón se va a alojar en el espacio virtual que, como les dije recién y para que sigan comprendiendo, pasa a ser real. ¿Por qué? Porque hay presencia de algo que no tiene que estar ahí. ¿Sí? Ese aire tiene que estar adentro del pulmón, no fuera del pulmón. Al pasar al espacio virtual se complica la situación. Y por último, otro trastorno es el piotórax. ¿Sí? El piotórax, el prefijo pio hace referencia a pus. Estamos hablando de una infección. Puede ser por una neumonía, una pulmonía. El espacio virtual contiene pus. Estas situaciones son ya más patológicas y hasta intrahospitalarias, les podría decir. Tiene que ver con algún tipo de enfermedad del aparato respiratorio. Pero bueno, también hay que saber que el espacio virtual se puede llegar a complicar y transformarse en real por la contención de pus. Bien, esos serían los 4 trastornos. Ustedes van a ver la clase antes del jueves a las 19, espero, o si no la verán el mismo jueves a las 19, el mismo jueves, perdón, a las 19 horas, y van a tener que decirme en la videollamada ejemplos, ¿sí? De este tipo de trastornos, de estos tipos de trastornos, o sea, cómo se pueden llegar a generar un piotórax, un neumotórax, un hidrotórax, ¿sí? Un hemotórax, más allá de los que dijimos recién. Hasta ahí llegamos con la clase. Fue una clase más corta que lo normal porque fueron muchas palabras nuevas, ¿sí? Fueron contenidos totalmente necesarios de aprender, todos ellos, y todas esas palabras ustedes las tienen que empezar a fijar, todas esas palabras ustedes las tienen que empezar a comprender y naturalizar, ¿sí? Porque en las próximas clases vamos a estar dando la clase directamente con esas palabras y no se las voy a volver a explicar, sino que ustedes ya al entender o al escucharme nombrar hipoxia o nombrar cualquiera de las otras que vimos ahora, ya van a saber de lo que estamos hablando. De eso se trata, de incorporar el lenguaje técnico en la medida que podamos nosotros y ustedes utilizarlo para el común de los contenidos que vamos a ver dentro de esta cátedra y las otras, ¿sí? El guardavidas tiene que manejar un lenguaje técnico porque es un profesional. Bien, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos entonces en la videollamada. Les mando un abrazo grande y nos vemos.